Último tramo de Feas, Sucias y Último. Malas, y lo recibimos así con esta cancioncita. Claro. Lentita, tranquilita. Además con fresco en el estudio. ¿Qué mejor que te reciban ¿Viste? con un poco de aire acondicionado y con un mate? ¿Me puedo quedar después de terminar siesta algo por acá? Y bueno, le teníamos que preguntar ya al Claro. programa que sigue si Hay que vos podés charlarlo con el quedarte. otro programa eso. Ya queda fuera de nuestra jurisdicción. Nosotros no Ahí en un tenemos rincón, no molesto. definición. Decimos esto porque hay quienes te están escuchando, es a Gerardo Salkovich. Él es periodista de Tiempo Argentino, también de otros medios de comunicación, y su expertise es la región, vamos a decirlo así. ¿Lo estoy diciendo bien, Gera? Sí. Hace rato venimos ahí como siguiendo los pasos de América Latina y también tratando de contagiar, ¿no? Este espíritu latinoamericanista ahí por donde andemos. Así que bueno, felicitarlos por el espacio, por resistir y por existir en estos momentos tan duros y por darle bola también a lo internacional, ¿no? A lo que está pasando por fuera de nuestras fronteras, que siempre decimos quienes laburamos en internacionales que es fundamental ver qué pasa en el mundo para entender lo que nos pasa aquí en la Argentina. Así que bueno, nada, felicitarles por esta trinchera comunicacional, también cooperativa como Tiempo Argentino, que es una cooperativa, por eso también nos hermana este espíritu de trabajo colectivo. Claro, pensaba también como Tiempo Argentino, era lo que te iba a decir, que me parece que, bueno, en ambos casos, en distintos periodos históricos, pero son también muestra de medios de comunicación que a veces, voy a empezar por ahí antes de irnos a qué pasa en la región, que a veces pasa esto de los medios nuevos, los medios chiquitos, pero en realidad, y hablando de América Latina, tanto la Argentina como América Latina tienen enorme tradición de medios de comunicación, que diría en manos del pueblo, después formalmente o como cooperativa o como asociaciones, no importa, pero en manos del pueblo, ¿no? Experiencias colectivas sin un patrón, que es algo de tradición, que es algo de historia y que tiene expresión, como decía, en distintos países, no solo en términos de radio, ¿no? Sino justamente en distintos formatos. Bueno, si algo nos dejó esta semana es la importancia de la comunicación y ese ejemplo burdo de lo que no queremos que sea el periodismo y la comunicación y cómo juegan también, ¿no? Los grandes consorcios mediáticos en el devenir político de nuestros países, así que fundamental seguir fortaleciendo, como decís vos, hace años vienen formando, existiendo y creciendo medios populares, alternativos, comunitarios y cooperativos en toda nuestra región, fundamental para ver esta batalla cultural y también para poder informarnos con nuestras propias voces, con nuestros propios micrófonos, así que nada, fundamental que podamos seguir atravesando esta tormenta, ¿no? que estamos viviendo en la Argentina, Sí. los medios cooperativos y todas las experiencias cooperativas fundamentales también para dar esta batalla cultural. ¿Y cómo estás viendo vos la Argentina? Voy a mirar este Claro, país del sacó- sur, Bueno, sur de una todo pregunta un poco de amplia. América Latina. Me ¿Qué venís viendo de me la sacaste del libreto. coyuntura? Sí. No, creo que estamos viendo un momento Quizás impredecible. pensado en clave de la región, ¿no? También, pero... Sí, por eso decía, digamos, importante ver qué pasa en el mundo, no es una excepción lo que está pasando en Argentina, es parte de una era que estamos viviendo donde estas democracias liberales están quizás en crisis, en muchos países, en otros no, pero y esta aparición de estas experiencias de extrema derecha creo que también responden a un poco eso, ¿no? A justamente capitalizar el descontento social que hay en gran parte del mundo, porque esas democracias no han sabido responder a las necesidades de los pueblos, a esto que por ahí se decía acá con Alfonsín, la democracia se come, se cura y se educa, Claro, bueno, no. eso quedó medio a mitad de camino y en falta, entonces por eso surgen estas expresiones y bueno, nos tocó la peorcita quizás, ¿no? La más bizarra y la más radical, pero bueno, creo que también, y lo vimos en estas semanas con lo que pasó, que es una experiencia que parecía muy sólida, pero que tiene pies de barro y que bueno, a la corta o a la larga sabemos que estos modelos económicos implosionan o explosionan, el tema es cuándo, ¿no? Quizás un poco, esa es la pregunta que nos venimos haciendo desde hace un año y pico. Sabemos que este proyecto es inviable, el tema es, bueno, de qué manera y cuándo vamos a poder darle un fin, ¿no? Evidentemente tienen tantas falencias que los tiros en los pies que se dan también ayudan a que pensemos que esto no dure demasiado. No, y ahí agregando la tolerancia al deterioro social, ¿no? ¿Cuánto va a tolerar la sociedad argentina el deterioro social progresivo que generan las políticas de este gobierno, ¿no? Porque quizás el 19 y 20 de diciembre fue como que
con un modelo con paralelismo, explotó directamente por los aires. Pero bueno, acá también, ¿cuál va a ser la tolerancia? Es creo que la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo se prende la mecha, no? Por ahora no pareciera que no, como que hay una sensación de que ese malestar no está siendo canalizado con bronca, con salir. Pero bueno, nada, sabemos que estamos en un momento bastante impredecible de nuestro país y que bueno, que sí, en algún momento esa gente que se va quedando afuera y que cada vez va siendo más y que va a ser más, bueno, esperemos que también se sume a la bronca que están motorizando las organizaciones sociales, populares, sindicales, que hace rato vienen poniendo el cuerpo, pero bueno, por ahora no está alcanzando. Claro. Estamos con Gerardo Salkovich, él es Salkovich. ¿Lo digo bien? Impresionante, mucho mejor que muchos profesores del colegio y la facultad. Él es periodista, integra Tiempo Argentino y conversábamos previamente, vamos a contar de, bueno, ¿por dónde vamos de la región? Porque es cierto que hay quizás muchas aristas y hay experiencias completas que llevarían mucho más que este tiempo, pero un poco pusimos como eje rector pensar en los países que tienen elecciones este año, por un lado, porque hay varias elecciones presidenciales, pero así como eso, también pensar quizás otras, o después pararnos un poquito sobre algunas otras experiencias, como es el caso de México y de Colombia, que viven procesos políticos bien particulares y que nos interesa por lo menos ver alguna reflexión, o como lo estás pensando vos, claro. Elecciones, ya fue elecciones Ecuador, le resta la segunda vuelta. Voy a arrancar por ahí en un proceso bien difícil que tiene, bien polarizado, ¿verdad? Sí, Ecuador tuvo su primera vuelta en febrero y va a tener el 13 de abril el balotaje entre el actual presidente Daniel Noboa y la candidata del correísmo, Luisa González, que vuelve a llegar a un balotaje. Como decís vos, la primera vuelta mostró una polarización donde esos dos candidatos se llevaron casi el 90% de los votos, a pesar de que había 16 candidaturas, en una especie de primera vuelta que terminó siendo casi como una segunda, así que se volvió a polarizar el mapa político en Ecuador. Un Daniel Noboa neoliberal, de las familias más ricas del país, hijo de Álvaro Noboa, el empresario más rico del país, el empresario bananero, que tuvo 5 candidaturas presidenciales. Bueno, Noboa, que había asumido la presidencia después de que Guillermo Lasso llamara, digamos, disolviera la asamblea, llamara elecciones anticipadas y en esa muerte cruzada, como se le llamaba, porque estaba ahí acorralado por corrupción. Bueno, Noboa ahora va por su reelección y Luisa González, el correísmo, aparece ahí con grandes chances también de volver al gobierno el correísmo después de varios fracasos, ¿no? Recordamos que el correísmo perdió los últimos 2 balotajes, en 2021 y en 2023, primero con Arauz y después con Luisa González, quedó ahí a las puertas. Claro. Ganó la primera vuelta, no le alcanzó y perdió en el balotaje. Ahora pareciera estar con más fuerza, con mayor caudal, incluso superó en las últimas elecciones, no había superado el 40%, esta vez llegó al 44%. Se abre una buena chance para que vuelva el correísmo, va a ser una elección clave para América Latina. Es la primera elección desde que asumió Donald Trump. Noboa jugando fuerte ahí, tirándole guiños a Trump. Así que bueno, la clave ahí va a ser que pase sobre todo con el voto del movimiento indígena, ¿no? Que es un actor clave en la política ecuatoriana de las últimas décadas, con movilizaciones, con rebeliones, con estallidos. Fue la CONAIE su movimiento social y Pachacuti, que es el brazo político, que siempre tuvieron una relación bastante conflictiva con el correísmo. Salió tercero el candidato del movimiento indígena, Leónidas Sisa, sacó 5,2 puntos. Sí. Después la que siguió sacó 2 puntos, o sea que esos 5 puntos van a ser clave y esos puntos de coincidencia que empiezan a haber y guiños que empiezan a haber hacen pensar de que obviamente el voto no es trasladable, no es que el tipo dice voten a ella y van a ir, pero si llegan a un buen acuerdo y se armoniza esa relación, hay muchas chances de que ese caudal de voto al movimiento indígena sea capitalizado por el progresismo y bueno, finalmente vuelva el correísmo después de 2017, ¿no? Que fue la última vez pasó un montón de tiempo. Que ganó el correísmo, pero su candidato se dio vuelta a Lenín Moreno y ya sabemos después lo que pasó. De terror. Qué trágico, ¿no? La historia. Así que bueno, 13 de abril. 13 de abril. Es la próxima parada electoral latinoamericana. Sí, y ahí yo creo que también, en caso de triunfo, se abre un desafío, ¿no? Porque muchas de las expectativas en algunas fuerzas en Argentina con el Frente de Todos después no se cumplen o quizá no tienen la fuerza como para
hacer procesos políticos transformadores, ¿no? Creo que Chile podría también ser un ejemplo parecido en esa dirección. Qué desafío también, ¿no? Porque no es solo ganar, sino después ver cómo haces un proceso transformador. Sí, cómo recuperás esas banderas y esos logros que han tenido en esos 10 años con Rafael Correa. Y Ecuador tiene un desafío muy particular, que es enfrentar este auge de las bandas narcocriminales que transformaron el país de ser uno de los más seguros de América Latina a ser el país más inseguro y con más homicidios. Ecuador tuvo en enero la cifra récord de asesinatos de su historia. En enero, Ecuador, hay una comparación que el otro día escuchaba, es del tamaño parecido a la provincia de Buenos Aires, 18.000 habitantes, o sea, hay una comparación de habitantes, y tuvo más asesinatos en enero que toda la provincia de Buenos Aires el año pasado. Increíble. O sea, hay un nivel de explosión de las bandas narcocriminales, de controlar el territorio, que ha hecho, bueno, expulsar a mucha gente, el éxodo de mucha gente y transformar al país, que es el principal desafío que tiene hoy el próximo gobierno. Sabemos que Daniel Noboa, su apuesta fue a la militarización, a coordinar con Estados Unidos y esos planes de guerra contra el narco que sabemos que no funcionan. A lo Colombia, ¿no? A lo Colombia, a lo México en décadas pasadas. Así que no está teniendo resultado, obviamente, esta forma de encarar esta problemática por parte de los gobiernos neoliberales. Está el desafío de que si vuelve el correísmo, bueno, ver que pueda buscarle la vuelta a esta situación dramática que vive el pueblo ecuatoriano. Vamos a hacer esta pasadita por países, porque, bueno, recién te tomo el guante, Leo, mencionaste Chile, otro de los países que va a elecciones presidenciales. Si mal no tengo entendido, Gerardo, Gabriel Boric no puede reelegir esta vez. Y no está claro para nada qué es lo que va a pasar, aunque él está en una imagen más bien a la baja. Sí, la verdad que creo que la experiencia de Boric fue quizás de las más desilusionantes, ¿no? El presidente más joven de la historia, que saludó a Allende, a la estatuilla de Allende antes de asumir, un montón de que gestos. venía de un espacio de izquierda, ¿no? El Frente Amplio en alianzas con el Partido Comunista, digamos, después de 30 años de concertación y la derecha gobernando, era como... Y que se venía de la experiencia del estallido, ¿no? Que también empujaba, digamos, por primera vez un gobierno de izquierda. Bueno, quienes seguíamos en fino la política chilena y que Boric no es que era de los más power, digamos, de ese combo. De hecho, en el estallido a él medio que, como que cuando él iba... No fue a la marcha él. No fue. Medio que lo abucharon, como que no estuvo ahí. Claro. Y de hecho después fue uno de los pocos que firmó el acuerdo con los partidos tradicionales para, digamos, que salvar a Piñera de alguna forma y llamar a esa constituyente. En parte también él es responsable del fracaso, ¿no? De las experiencias constituyentes, que hubo dos y finalmente ninguna se aprobó. Y creo que no conformó ni a propios ni ajenos, ¿no? O sea, no tuvo ni una agenda progresiva, de izquierda, cumpliendo las promesas que tenía, digamos, de reformas. Siguió criminalizando al pueblo mapuche, pero tampoco, digamos, conformó a la derecha. Entonces quedó ahí en un mitad de camino y tuvo una política internacional bastante floja también, alineándose en general con las agendas y los intereses del norte, ¿no? Siempre medio en favor de Ucrania, digamos, como que salvo el tema Palestina, que bueno, en Chile es muy particular por la gran comunidad palestina, pero después en el resto estuvo más alineado con las políticas de Occidente, si se quiere. Pareciera que las que pican en punta ahí como posibles candidatas con más chances son la vuelta de Michelle Bachelet, que todavía ella no lo confirmó, pero bueno, sería... de las Dance, de Bachelet más o menos. Así que esa sería la opción más progresista, si se quiere. Y después, parecía que emergía una extrema derecha, ¿no? ¿Se acuerdan? Un tal José Antonio Cast, que de hecho, bueno, llegó al balotaje. Fue al balotaje con Boris, bueno, que decía, bueno, la extrema derecha también en Chile. Bueno, eso se pinchó bastante y la que aparece con más chances de la derecha es Evelyn Matei, que es hija de un milico de la dictadura, bueno, que expresa más la derecha clásica, más ligada a lo que era Piñera, que fue candidata a presidenta también contra Bachelet y perdió, creo que fue en 2013, por ahí. Así que parece que se va a revivir la polarización de décadas pasadas entre el espacio más llamado concertación, o la nueva concertación, y la más centro-derecha, derecha clásica. Bueno, por ahora, falta un montón, es en noviembre, pero es verdad, pinta más o menos por ese lado el devenir chileno. Lamentablemente, bueno... hay que ver qué pasa. Por ahí emerge algún candidato más de la izquierda como Daniel Jadue, ¿no? El
referente del Partido Comunista, que estuvo preso mucho tiempo, injustamente, en un caso de Laufer, que fue alcalde de la ciudad de Recoleta, del municipio de Recoleta, con una experiencia muy zarpada. Acusado de una política que él tenía de farmacias, ¿no? Una suerte de entrega de medicamentos baratos o accesibles, itinerantes. Sí, un proyecto de farmacias populares. Eso. Que a lo parecido también a lo que hizo Lula, que bueno, obviamente tocó el negocio de la gran industria farmacéutica y bueno, ahí le metieron con todo esta guerra judicial, pero bueno, para seguirlo un lindo referente de la izquierda chilena. Hay que ver si él llega o algún otro con chances y levanta vuelo de acá a noviembre. ¿Qué pasó con esas dos constituyentes? Porque uno veía las protestas de Chile, creo que era 2019, ¿no? Que son esas protestas tremendas, multitudinarias, y dicen, bueno, es el momento de que Chile dé vuelta una página y avance hacia otro esquema. Y perdió fuerza, dos constituyentes que fracasaron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, estallido 2019, un año después se vota el plebiscito para ver si la gente quería hacer una nueva constitución. Recordamos la vigente es la de Pinochet, con todo ese andamiaje institucional heredado de la dictadura. Y casi el 80% vota que sí, que se haga una nueva constitución. Empieza ese proceso constituyente, se hace una elección unos meses después y la composición de esa constituyente era una gran mayoría de referentes de la izquierda, los movimientos populares, la verdad que del movimiento indígena, mapuche, bueno. Esa constitución que se armó y después se plebiscitó se perdió por goleada, creo que por el 60%. Ganó el no. Muchos dicen, bueno, se pasaron dos pueblos, que era una constitución demasiado avanzada, como que demasiado ideologizada. Ahí creo que también jugó un poco la figura de Boric, que no le puso tanto el cuerpo y que también la gente ya estaba un poco desencantada. El estallido perdió mucha fuerza. Nada, se dieron una serie de factores que hicieron fracasar. También algunos errores propios, ¿no? Algunos personajes ahí que estuvieron y se mandaron ahí un par de cagaditas, miembros de esa constituyente. Pero bueno, fracasó esa primera experiencia, que era una constitución muy de avanzada, pero que bueno, muchos le critican, bueno, se pasaron un poco de rosca. Después hubo otro llamado a una nueva constituyente, y cuando se votó a los constitucionalistas, ganó la extrema derecha, o sea, era una mayoría de extrema derecha, todo lo contrario a la experiencia anterior. Se conformó una nueva constitución, obviamente hecha a medida de las élites y mucho más, con una impronta mucho más de derecha, y también fue rechazada después en las urnas, así que yo creo que hay una fatiga electoral. Se rechazó todo, se rechazó todo y claro. quedó como una sensación eso de fastidio, de hastío en la gente ya medio hinchada de ir a votar y qué sé yo, y la verdad que fueron varios fracasos, pero lo que por ahí queda como más un sabor triste y negativo es, bueno, toda esa efervescencia que vimos en 2019, que fueron varios meses de barricadas y gente en las calles diciendo no queremos más neoliberalismo, queremos un montón de reformas. No son 30 pesos, son 30 años, ¿se acuerdan de esa consigna? Sí, impresionante, era realmente muy además emotivo y era muy simbólico en ese momento cuando, bueno, lo veíamos desde acá, realmente muy impactante, que bueno, hay que ver cómo sigue, porque los procesos son dinámicos, ¿no? Yo no diría que está acabado, que eso se frenó, sino que, bueno, sucedieron una serie de elementos que habrá que ver cuando encuentran su cauce, ¿no? Pero es cierto que esa movilización en la calle no encontró el camino institucional porque Boric finalmente no lo expresó. Sí, que esa gente que entró a la movida institucional después replegó. Cuando fue el fracaso de la provincia constituyente, después hubo un repliegue ahí. En Chile hay como cierta tradición de no tanta participación institucional, de rechazo a la política partidaria, bueno, mucho... mucho anarquismo también, mucho así de barricada, pero que después cuesta que eso se traduzca. Un voto no obligatorio. Claro. Además. Así que bueno, pero bueno, sí, esperemos que se vuelva a prender la mecha en algún momento ahí. Va a ir a prender, avisarnos cuando vaya que vamos a hacer unas cosas. Estamos acá medio en este picadito sobre el final del programa, ya no sé a cuánto vamos a llegar y si no vamos a comprometer un llamado posterior. Me está diciendo que sintetice de más, ¿no? Básicamente. Que a partir de ahora... Sí, 30 segundos. No, porque me quiero ir, no quiero dejar estos, por lo menos este pantallazo general, más allá de que después cuando sea cada elección vamos a ir profundizando, pero entre ellos está Bolivia.
Bolivia aquí, nuestro país limítrofe, nuestros hermanos de al lado, en un proceso político bien complejo, sobre todo por la interna del oficialismo, ¿no? Del movimiento del socialismo entre el actual presidente y el ex presidente, que te digo, Jera, leo cada vez que escucho a alguien de un lado o del otro, me parece cada vez más que es casi imposible de volver a fraternizar, ¿no? Da una imagen de ruptura total. No sé cómo lo ves vos y cómo ves lo que resta para este año. Bueno, te sintetizo, un bajón lo de Bolivia. Claro. Para decirlo. No, sí, la verdad que es una lástima porque el proceso de cambio, como se llamó en Bolivia, ¿no? Recordamos, Evo estuvo desde 2006, ¿no? Hasta después el año del golpe 2019 y después volvió con Luis Arce. O sea, son un montón de años, 18 años de un proceso que era el más sólido políticamente, el más estable económicamente y el de mayor apoyo popular que ha tenido ese denominado ciclo progresista. Claro. La verdad que el proceso que más logró avanzar, si Claro, se se quiere. hablaba del milagro económico, ¿no? Que era... Sí. Bueno, Luis Arce, que fue el ministro de Evo, 11 años, le decían el padre del milagro boliviano. Claro. Fue 11 años su ministro. Y bueno, a partir de que reasumió Arce en 2020 y ya en 2021 se empezó a tensar, hasta que, como decís vos, ya el año pasado se terminó de pudrir todo, ya una ruptura irreversible, y que da la sensación de que, por lo menos en principio, no había grandes diferencias de fondo, programáticas, políticas, Exacto. sino que era más una disputa de egos o de poder o de candidaturas para las elecciones de este año, que finalmente todo parece indicar que ya hay una ruptura. Evo se presentó esta semana con otro partido, ya se lanzó la candidatura. ¿Puede presentarse Evo o tiene algún tema judicial? Por ahora no puede. Queda ahí esa batalla judicial a ver si finalmente va a lograr. Pareciera que lo van a proscribir. Hay una persecución también y una criminalización a todo el sector de Evo y a él mismo, que está acusado también por estupro. Digamos, hay unas causas ahí medias complejas que incluso le pueden llevar a prisión. Y bueno, Luis Arce, que se va a presentar también. Las encuestas le dan a los dos muy bajo, tanto a Evo como a Arce, entre el 10, menos del 10% a los dos. O sea, la única chance que aparece con posibilidades de más o menos que no gane la derecha, que es lo más probable, es Andrónico Rodríguez, que es como un referente del movimiento social, que está en el Congreso, digamos que está más persona ligado a joven, Evo, ¿verdad? es bastante joven, es como el tercero que más o menos podría, digamos... ¿Podría funcionar como una síntesis, llegado el caso, o no? Podría funcionar como, bueno, la tercera opción, digamos, ante la imposibilidad de que Evo se presente y que Arce gane, quizás se logra unar esfuerzos, llegar a una segunda vuelta y que finalmente... Pero la verdad que está partido en dos, no solamente la disputa por arriba entre Evo y Arce, sino todo ese movimiento social, el sujeto social boliviano que impulsó, ¿no? Este proceso tan interesante donde se le volvió la dignidad, la visibilidad, sobre todo a los pueblos originarios. Bueno, es una lástima que se haya dado esa ruptura, que lo único que hace es abrirle la puerta a la derecha que se relame con esto, ¿no? No, y el candidato ¿quién sería el candidato de la derecha boliviana? Bueno, hay en ese varios, caso? todavía no tienen a uno, también está muy fragmentada. Hay un empresario medio que se hace el Milei, ¿viste? Medio outsider. Hay otros 4 dirigentes de la política tradicional que tienen un pacto de unidad, pero que no están con el resto. Todavía está el alcalde de Cochabamba, que es un señor grande que ya viene hace rato, estuvo exiliado y también aparece con chances, pero todavía no hay uno fijo que sea como el candidato. Lo bueno es que todavía está bastante dividida la derecha boliviana, pero bueno, no pinta sencillo y a como está la cosa parece difícil que el MAS gane en las elecciones de agosto. Agosto, de 17 de agosto, el día aquí del paso a la inmortalidad del general San Martín. Nada más y nada Creo menos. que también, y cierro cortito, Sí. nos da una lección a América Latina de esto de la renovación de liderazgos, ¿no? Que tanto ha costado en muchas experiencias de este ciclo progresista, esta renovación de liderazgos que ha pasado, bueno, en Ecuador con Lenín Moreno, decíamos hace un rato. Lula, que sigue también, dice que se va a volver a presentar, o sea, no ha habido posibilidad de renovación ahí mucho. Bueno, acá ya sabemos lo que nos pasó también. Así que bueno, el temita ese de los liderazgos y la renovación también es un punto ahí a tener en cuenta. Es interesante lo que decís. Estamos con Gerardo Salkovich, él es periodista de Tiempo Argentino. Es interesante lo que decís. Recuerdo perfecto aquí cuando era la elección en México. Ahora vamos a hacer un pasito por Honduras, que también tiene elecciones este año, pero
que me acuerdo de debatir acá en la mesa, qué pasa con los sucesores o las sucesoras, porque lo que decís es cierto, y hasta ahora, con excepción de lo que viene demostrando hasta ahora México, en realidad en ninguno de los países hubo un sucesor o sucesora exitoso o que no exitoso en Uruguay, términos. ponele que hubo más o menos. Sí, pero digo, con la Uruguay, característica de los liderazgos populares que hubo, quizás quitando el caso uruguayo, está bien. Igual se fueron más alternando, no sí, es que hubo uno claro, mucho claro. y después, como te diga, Tabaré, Mujica y como que... Claro, en ninguno de los casos hubo esa posibilidad. Y ahí es con lo que dice, bueno, en realidad quizás eso no sucede, quizás el liderazgo no se traspasa nunca. Quizás esa construcción es en realidad algo propio y eventualmente lo que el antecesor haga también para tener la grandeza a veces de hacer un pasito, Sí. un cuartito al costado, aunque sea, ¿no? Sí, donde sí funcionó también, bueno, Venezuela Claro, obviamente Venezuela hubo una también, renovación con de Maduro liderazgo también. donde, bueno, Con Chávez dificultades, pero lo designó, sobrevivió. Maduro asumió, ahora creo que sí está faltando, bueno, quizás Hubo un una hecho nueva... concreto que es además la muerte de Chávez Sí, ahí, sí, ¿no? sí, hubo un hecho ahí pero bueno, la gran excepción, como decías, es México, que entiendo yo que es el proceso quizás de mayor estabilidad y que por ahí nos da un poco más de esperanza en este momento en la región, donde se hizo una renovación de liderazgo súper armónica y donde Andrés Manuel López Obrador le trasladó todo su caudal de legitimidad y de apoyo popular a Claudia Sheinbaum, que fue una transición recontra armónica y ordenada, donde, bueno, él tampoco se podía volver a presentar, se retiró de la política, de hecho, y, bueno, hizo todo bien para delegar todo ese apoyo popular y todo lo que logró en esos 6 años de gobierno a Claudia Sheinbaum, que ganó con el 60% de los votos, sacándole más de 30 puntos a todos los partidos tradicionales juntos en las elecciones del año pasado. De hecho, él dijo, yo no voy a ser de consejero, no voy a escribir cosas a través de redes sociales, ¿no? Dijo López Obrador. Sí, se fue Usted se ríe porque... No, de hecho, él dijo que Inevitable no reírse. se iba a su chakra la chingada, Sí. que se llama, que se retiraba, que iba a escribir libros y la verdad que por ahora viene cumpliendo, no se viene metiendo mucho en lo que está haciendo Claudia, que no la tiene fácil ahí con... Pero se la ve bien. A ver, yo no estoy en no conozco el detalle de la política mexicana. Veo los videos de Claudia Sheinbaum y la veo muy bien plantada. Sí. O Sí, sea, y tenía un desafío en ese sentido que era sostener ese carisma, ¿no? Que tenía Claro, AMLO en claro. sus mañaneras. Una de las grandes potencialidades que tenía AMLO era todos los días a las 6 de la mañana, 3 horas con los periodistas en las mañaneras, con su tono campechano, Claro. así que hablando medio despacio, y Claudia logró mantener, sigue haciendo las mañaneras, también está buscando su estilo y creo que lo está logrando en su oratoria, en su forma de comunicarse, más allá de las políticas que están implementando y que, bueno, han logrado sostener esa estabilidad después de 6 años, atravesaron pandemia, guerra, todo, y un proyecto muy sólido de Morena, de la Cuarta Transformación, ahora con Claudia, que decía, no la tiene fácil con el vecino que le tocó en el norte, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Tema aranceles, tema narcotráfico, Migración. tema migración, un montón de cosas que están allí en este momento en el eje del debate. Como lo prometí, no quiero dejar de cumplir con la palabra. Cumpla. Por eso voy así Lo rápido. prometido es Porque, deuda. claro, uno dice a la gente, vamos a hablar de esto, no, después no lo puede, no, es una cosa de palabra, porque el otro país, y aquí finalizamos con elecciones, es Honduras, que también tiene en este caso una figura que es Xiomara Castro, que tampoco puede reelegir, y es como, ¿qué va a pasar con este proceso político que tuvo un golpe de Estado? Sí, Honduras, recordamos, golpe de Estado, 2009 con Manuel Zelaya y hace un par de años... el compañero de vida el de compañero Xiomara de Castro. Xiomara Castro, hace un par de años, después de varios años de gobiernos neoliberales y muy dudosos en sus formas autoritarias y demás, bueno, volvió el Partido Libre, el progresismo hondureño, y tiene el desafío de reelegir. No la tiene fácil, hubo ahí algunos problemitas también y mucho boicot desde los medios de comunicación y ciertas... pero bueno, esperemos que pueda también reelegir. Miramos poco a veces para Centroamérica, para el Caribe, y ahí también hay algunas experiencias interesantes en Honduras. Bueno, alguito en Guatemala, que ahí va más o menos Bernardo Arévalo, pero bueno, y también el Caribe, ¿no? Que en Haití también va a haber elecciones este año, finalmente, después de muchos años de crisis institucional, de
presidentes que renuncian y una intervención constante. Haití es otro país que fue transformado por la penetración de las bandas narcocriminales. También va a haber elecciones este año, así que bueno, miremos un poquito más, ¿no?, a Centroamérica y el Caribe, que a veces nos quedan lejos, no solo geográficamente, sino a veces informativamente, para prestar atención a lo que va a seguir sucediendo en nuestra región en su plenitud. Es Gerardo Salkovich, quien está aquí, que nos acompaña sobre el final de Feas, Sucias y Malas. Él es periodista de Tiempo Argentino. Hablamos un poquitito de la región.